En ese archivo vamos a encontrar una base de datos donde vamos a trabajar con sumatorias sencillas y vamos a encontrar una opción tipo formulario donde vamos a encontrar datos que nos servirán para el proceso de desarrollo que estamos realizando. Mientras tanto, vamos a dar un breve recuento de qué es Excel. Excel es una herramienta simplemente de cálculo de datos basado en tablas. Cuando hablamos de tabla vamos a encontrar que Excel se maneja por filas y columnas. Todo lo que encontramos enumerados de un modo alfabético lo llamamos o lo conocemos como columnas, y de un modo numérico lo llamamos y lo conocemos como filas. De igual manera, cada intersección entre una columna y una fila se conoce como una celda. Esta celda básicamente es el que me va a ayudar a interlazar una función cualquiera o a colocar un dato o una información específica. Para ello entonces vamos a contar con una pestaña o un menú de herramientas, que es el que vemos en esta parte superior, donde vamos a encontrar lo más común, que es archivos, inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar y vistas. Y en la parte de abajo vamos a encontrar una serie de opciones conocidas como hojas. Todo lo que guardemos en Excel básicamente va a constituir un libro, como lo vemos en esta opción. Esto es un libro de Excel, y esto que está dentro del libro se conoce como hojas de Excel. Yo puedo agregar, eliminar según necesite, o agregar colores a estas columnas, perdón, a estos libros de Excel y hojas que tiene el libro de Excel. En principio vamos a encontrar entonces una hoja que se llama funciones, como podemos ver acá, y vamos a encontrar una base de datos. Adicionalmente a esta base de datos vamos a encontrar un fichero que nos va a servir para desarrollar más adelante los segundos talleres relacionados al primer nivel. Vamos entonces a funciones. En funciones la idea inicialmente es manejar toda la información de un resumen de ventas detallado según un vendedor, según un presupuesto, según una fecha, y determinar cuál fue el máximo valor y cuál fue el mínimo valor. Tenemos esto aquí que es una alerta de Windows, no tiene inconveniente. Entonces, iniciando con el proceso, vamos a ver y vamos a ejecutar opciones de las que tenemos aquí en la pestaña del menú de herramientas inicio, donde vamos a encontrar toda la opción de portapapeles, que básicamente lo que nos sirve es para copiar y pegar información, fuente que sirve para todo lo relacionado a la letra, el tipo de letra. Vamos a encontrar alineación, que es para ver cómo va a quedar todos estos datos a nivel de alineación, si a la izquierda, a la derecha, en el centro justificado, o simplemente combinar una celda. Numéricamente vamos a poder escoger si lo que queremos es que un número específico como este sea numérico, porcentual o un valor específico, y la cantidad de cifras decimales que queremos que tengan. De igual forma nos va a presentar una opción por si queremos elegir otras alternativas como contabilidad, fecha, hora, etc. E incluso simplemente un formato de texto. Y vamos a utilizar un formato condicional que nos va a permitir identificar si estos vendedores realmente cumplieron con un presupuesto determinado. Entonces, para el primer proceso vamos a encontrar que tenemos un número de cédula, un nombre de vendedor, cantidad de ventas y valor en ventas. Lo primero que vamos a hacer es una función que en Excel se conoce como función buscar V. En algunas alternativas de Excel no la encontramos como buscar V, sino que la vamos a encontrar como consulta V. En este caso vamos a buscar V. Inmediatamente, para yo realizar una función en Excel, lo primero que debo hacer es escribir el símbolo igual o el símbolo más. Para efectos de la función, el sistema lo va a entender de igual forma. Si yo pongo un más o pongo un igual, automáticamente va a entender que es una función lo que estamos realizando. La gente está normalmente acostumbrada a ir a este icono de función, dar en función y simplemente escoger la función. En este caso nosotros vamos a hacerlo un poco más avanzado, no yendo a esa parte de ayuda, sino simplemente ejecutando la función. Entonces, vamos a buscar mi función buscar. Al digitar o teclear números o letras, automáticamente me va buscando según la función algo que tenga relación. En este caso la función buscar no está. Entonces lo encontramos como consulta V. ¿Qué es lo que hace esta consulta? Básicamente va a buscar
por un número de cédula y me va a traer un número de vendedor. Lo primero que me dice, si vemos la parte de la matriz de la consulta, me dice primero qué valor desea buscar. En este caso simplemente le doy clic al valor que deseo buscar, que es este número de cédula, y separo por punto y coma como nos lo dice la matriz. Luego me dice matriz donde lo voy a buscar. ¿Dónde están mis vendedores? Están en el libro fichero, en la hoja fichero, donde está por cédula, nombre y apellido. Importante, para esta fórmula siempre el valor que voy a buscar debe estar primero que el que voy a traer. ¿Cómo así? Si voy a buscar por cédula debe estar primero cédula, y si voy a traer nombre debe estar segundo nombre, o después, no necesariamente segundo. En ese orden de ideas simplemente selecciono primero mi columna que contiene el valor buscado y voy hasta mi columna que tiene el valor deseado. Ya dijimos que era de la columna E, que es donde están las cédulas, hasta la columna F, que es donde está mi nombre. Si yo quisiera mi apellido, diría de la columna E, que es por donde estoy buscando, hasta la columna F. Punto y coma. El indicador de columna. Como yo seleccioné dos columnas, tengo que empezar a contar. Si le doy columna 1 significa que me va a traer el mismo resultado de búsqueda. Y si le doy columna 2, simplemente me va a decir, del resultado de búsqueda, deme una columna hacia la derecha, dos hacia la derecha. Por ejemplo, si yo quisiera traer el nombre, hubiera seleccionado desde E hasta G y hubiera dicho que mi indicador de columna era una columna, dos columnas, tres. En este caso, el indicador de columna, ¿en qué columna está el valor que quiero buscar? Entonces, primera columna, segunda columna, o sea, mi indicador de columna sería simplemente 2. A continuación me va a pedir, usted desea que busque un valor exacto o aproximado. Como siempre queremos que es exacto, simplemente le damos clic en falso o le damos 0, que equivale a lo mismo que decir falso. Damos enter, automáticamente ¿qué nos hizo el sistema? Nos dijo, ese número de cédula coincide o pertenece al vendedor Carmen. ¿De acuerdo? Como ya tenemos esta función, simplemente lo que vamos a hacer es copiar y pegar en todos los campos donde la deseo, y él va a hacer la misma coincidencia de búsqueda. ¿Qué pasa con esta coincidencia de búsqueda? Básicamente me generó una búsqueda, pero me dañó el formato que tenía en ese momento. Para yo regresar y establecer mi formato, voy a seleccionar el cuadro anterior que tiene el mismo formato o el formato deseado, y en la parte superior en inicio hay una opción que dice copiar formato. Al darle copiar formato, selecciono el área donde quiero modificar mi formato, y ¿qué hace? Automáticamente me ajustó el texto o me lo centró y le quitó las rayas adicionales que tenía, como podemos ver. Bueno, adicionalmente a esto vamos a utilizar entonces una función, ya que en este caso el gerente de ventas o el gerente de la compañía quiere saber cuántas ventas hizo Carmen, Pedro, Joaquín, Jesús, María y Luisa en toda esta base de datos, y asimismo cuánto fue el valor de dichas ventas, para el tener más o menos una relación de cuánto vende y qué valores vendes, porque puede que vendas pocas cantidades, pero que tu valor de venta sea muy alto, porque te enfocaste en algunas referencias específicamente. Para ello entonces vamos a empezar. Hay una función, y para esto vamos a tener la mente abierta en Excel, que es lo siguiente. Si yo necesito contar algo, siempre las funciones de Excel van a empezar más o menos con lo que yo necesito. Por ejemplo, en la que acabamos de hacer necesitamos buscar este valor y traer este. Por eso la función se llama buscar, o en este caso consultar. En este caso sería consultar cuál es el nombre relacionado a este número de cédula. Lo mismo, cuando yo necesito la cantidad de ventas, pongámosle lógica, que estamos necesitando que nos cuente cuántas ventas hizo un vendedor en específico. Entonces simplemente le voy dando contar y vamos a encontrar una función. Aquí vamos a encontrar varias: contar, contar en blanco, contar sí, contar conjunto. Luego vamos a ver eso. Simplemente nos vamos a enfocar en contar sí. Vamos a seleccionar contar sí. ¿Por qué motivo? Cuando nosotros veamos una función en Excel que tenga contar sí, buscar sí, sumar sí, cualquier dato sí, es porque vamos a tener que cumplir una condición, esa suma. De lo contrario, estaríamos diciendo sume total
la información que tengo sin ningún criterio de búsqueda. En este caso necesitamos un criterio de búsqueda relacionado a un vendedor. Vamos a darle contar sí. En contar sí, lo primero que me pide es el rango. Mi rango de información está en esta base de datos. ¿Dónde están los nombres del vendedor? En la columna I. Este sería mi rango. Entonces fui a la hoja de base de datos y seleccioné donde está el rango, punto y coma. ¿Qué me dice la función? Ya tiene su rango, ahora dígame qué criterio es el que quiere que contemos. El criterio, para efectos del ejercicio, es el nombre del vendedor. Cerramos la función y le damos Enter. Automáticamente, ¿qué hizo el sistema? Entendió que estábamos buscando una cantidad determinada de ventas por vendedor. Copio y pego mi función tal cual como lo hicimos ahora, o simplemente hay personas que se paran en la esquina de la fórmula y le dan doble clic o lo arrastran hasta abajo. Las dos formas son válidas. Recuperemos el formato que teníamos, ya aprendimos que es un copiar formato, y vamos acá para que no nos queden los cuadritos divididos, sino que nos quede de una forma más amigable. Bueno, si nosotros cogemos y seleccionamos esta información, en la parte derecha de nuestro computador en Excel siempre va a haber unos indicadores. Si yo selecciono un dato, miren que en la parte inferior que tenemos acá no nos muestra nada. Al seleccionar un rango de datos, él nos va a decir, vea, el promedio de esos datos es 556. ¿Cuántos datos está contando? O está seleccionando 6. Y la suma de esos datos da como resultado 3.337 registros. Esos 3.337 registros deben ser la misma cantidad de registros que tengo acá. Al seleccionar la columna completa, él automáticamente nuevamente hace el mismo recuento, a diferencia de que aquí me está teniendo en cuenta el título, 3.338 y 3.337. ¿De acuerdo? Esto es una parte muy importante que a veces utilizamos para la configuración y verificación de datos. Adicionalmente, vamos a buscar entonces los valores de ventas de cada vendedor. Para ello vamos a utilizar la función sumar sí. Como habíamos dicho que queríamos que el sistema hiciera una suma de los datos pero relacionada a un vendedor. Como es que cumple una condición, por eso le pusimos sumar y sí. Si solamente quisiera sumar los datos, le pondría la función sumar. ¿De acuerdo? Vamos a darle entonces sumar sí y nos va a pedir nuevamente rango. ¿Cuál es el rango que yo voy a tener en cuenta para los datos? Como voy a buscar por el nombre, entonces voy a mi base de datos y este va a ser mi rango para buscar ese criterio específico, punto y coma. Mi criterio, como lo voy a buscar por vendedor, y me dice, vea, listo, en vez de I hasta J está la información, o de I, perdón, está la información donde encuentra ese nombre, pero también necesitamos que nos diga dónde está la información que vamos a sumar. Vamos a base de datos y le decimos que está en precio de venta o en ventas. Cerramos nuestra función y automáticamente nos trae cuánto fue por cada vendedor. Hacemos lo mismo, copiamos y pegamos y él nos trae el total de las ventas. Cogemos y restablecemos el formato que teníamos. Ahora, normalmente la gente no entiende qué significan estos datos. Nosotros sabemos que son ventas, pero como no tiene ningún formato específico, no es muy entendible y el número es muy difícil de leer. Lo que vamos a hacer para ellos es, primero, vamos a ajustar este formato a la derecha. Para ello vamos a inicio, alineación y simplemente seleccionamos alineación a la derecha. Y vamos a la opción de número, nos paramos donde están los tres ceros, le damos y él automáticamente me pone los puntos o división de decimales. Adicionalmente no necesito decimales porque los valores son un poco altos, entonces vamos a quitarle los decimales. Vamos a encontrar estos ceros en numeración. Si yo le doy 0 a la izquierda, él me va a poner ceros de más. Si le doy ceros a la derecha, me los va a quitar. En este caso no necesitamos ceros. Ahora, vamos a encontrar dos formas de sumar. La primera forma es la que comúnmente conocemos, que está en inicio y se llama autosuma. Al darle autosuma y pararme donde quiero que me sume el rango de información, él reconoce el rango, le damos enter y me dice esto fue el total de la suma de estos valores. Pero si yo quiero reconocer esta información, vamos a utilizar la función suma.
De hecho, esta autosuma me crea una función. Vean que yo me paro y me dice, vea, la función que usted utilizó fue suma. Listo. Vamos a encontrar entonces la función suma. Empezamos con más, suma, y me está pidiendo, vea, ingrese el número 1 que va a sumar, el número 2, el número 3, y lo separa por comas. Importantes. Cuando yo tengo varios valores diferentes, siempre los voy a meter como punto y coma, o en algunos Excel como coma. Pero cuando quiero decirle al sistema que es un rango, yo voy a utilizar son los dos puntos, para decirle que de aquí hasta acá, o de un rango específico. Entonces vamos a utilizar la función suma, y vamos a ir hasta la base de datos, y le vamos a decir que lo que va a sumar es todo lo que dice precio. Yo puedo hacer esto, y vean que automáticamente me salen los dos puntos. O puedo simplemente, si es toda la columna G, decirle que es la columna G, por si algún dato adiciono al final, no me toque estar modificando el rango de suma, simplemente que él, a pesar de los datos que yo cree o adicione en la parte inferior, él automáticamente no los va a tener en cuenta. Entonces, en este caso, es preferible sumar por columnas completas o filas que por rangos específicos. Obviamente, eso depende del caso. Entonces, seleccionamos la columna, cerramos mi paréntesis y me da enter. Efectivamente me dio lo mismo. Con eso estamos confirmando que la sumatoria que tenemos para cada uno de estos vendedores coincide con el total de ventas que hay actualmente relacionadas al sistema. Ahora, como nosotros en estos momentos estamos en un campo muy visual, lo que vamos a hacer, vamos guardando mientras tanto, lo que vamos a hacer es que esta información de ventas está relacionada a un presupuesto de ventas, como lo podemos ver acá. Este presupuesto de ventas lo que nos está indicando es que si los vendedores tuvieron ventas por encima de 550 millones, básicamente cumplieron con el presupuesto. De lo contrario, no cumplieron. Vamos a aplicarle una condicional, de hecho la vimos en el examen de nivelación, donde vamos a seleccionar los datos que queremos que cumplan esa condición. Y en inicio hay una opción que se llama formato condicional. En formato condicional hay una opción que se llama resaltar regla de celdas. Lo primero que vamos a resaltar es las que son menores que. Entonces, aquí yo puedo colocar el valor manual o simplemente puedo decirle con esa flechita que según el valor que sea aquí. ¿Por qué es mejor según la flechita? Porque si el día de mañana cambia el presupuesto, a mí me tocaría venir aquí a la condicional, cambiarlo manual, mientras que si lo cambio aquí al lado del presupuesto, ya él va a entender que es un valor mayor a esta celda. Me dice, vea, usted lo puede en estos momentos rellenar con un rojo claro con texto oscuro, o me da unas opciones de rellenado. Esa opción precisamente me sirve porque va a estar por debajo. Al darle a aceptar sin necesidad de ir uno por uno y verificar si cumplió una condición, automáticamente me está diciendo, está por debajo de 550 millones, automáticamente me los agrega en rojo. Suponiendo que hubiese alguna persona que cumplió exactamente, me lo pondría en amarillo, si yo así lo deseo, pero en este caso tenemos o por debajo o por encima. Vamos a decirle que entonces las personas que subieron mayor o que estuvieron por encima a este presupuesto, que me las coloque en un color verde. Aquí seleccionamos el color verde y él automáticamente nos los conectó. Lo que hicimos en el examen es decirle lo mismo, pero decirle que simplemente si era igual a 0 pusiera un color rojo. Listo, entonces ya tenemos nuestra información. Vamos a arreglar ahora el encabezado de esta base de datos. Para ello lo que vamos a hacer es combinar celdas. Combinar celdas consiste en unir varias celdas, por ejemplo aquí tengo dos celdas, para que se comporten como si fuera una sola celda. En este caso tengo un título que necesito que quede combinado y centrado para lo que vamos a inicio, y combinar y centrar. Otra opción de encontrarlo es clic derecho y vamos a encontrar solamente el icono, sin el nombre. Y hace lo mismo. Para reversar el ejercicio simplemente nuevamente le damos combinar y centrar, y para volver a combinar y centrar vamos aquí en esa alternativa. Aquí vamos a cambiar un tipo de letra que vamos a encontrar en la fuente, todos los tipos de letras que podemos encontrar, para darle una presentación más personalizada directamente al informe que estamos realizando. Incluso vamos a encontrar algunos datos o algunos formatos tipo árabes o tipo códigos. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo código que realmente no se entiende, pero ya si quieren de pronto entrar a ver los códigos, simplemente le dan en esta parte de acá. Vamos a escoger un código que no sea
o un label o una fuente, como se conoce, que no sea de pronto muy alarmante, para aplicársela al informe. Vamos a poner esto. Ya. Entonces, básicamente centramos la información y si yo quiero que sea más grande, simplemente voy aquí en esa pestaña de fuentes y selecciono el tamaño de la letra. ¿Listo? Bueno, ya tenemos nuestra base de datos con información de ventas y cantidad de ventas. Ahora necesitamos una información adicional. Nos dicen, vea, en ese análisis de la información necesitamos las ventas de mayor valor o la venta que realizó el mayor valor, la que realizó el menor valor, y queremos, si en algún momento determinado quiero saber, porque esto fue por días diferentes, cuánto se vendió por día, simplemente dígame cuánto se vendió por día. Empecemos con la venta de mayor valor. Cuando yo hablo de mayor y menor, estamos hablando de máximo y mínimo. Busquemos a ver si el sistema tiene algo por máximo y mínimo. De un inmediato él me dice, vea, existe la función máximo. Entonces en esa función máximo le damos doble clic y lo primero que nos pide es ingrese su número 1, su número 2 en caso de que tengamos varios números. Pero lo que vamos a hacer es analizar todas las ventas de una vez. Seleccionamos toda la columna. Damos enter y me dice, vea, su venta de mayor valor, pongámosle el número, su venta de mayor valor fue de 2.977.000 pesos. Vamos a hacer lo mismo en mínimo y para eso vamos a buscar con min. Mínimo, automáticamente él me dice, vea, esta función lo que hace es devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Doble clic, nos pide que seleccionemos los valores. Seleccionamos nuevamente la columna G y automáticamente tenemos cuál fue la venta de menor valor. Quitamos los decimales y es muy diferente, de 2 millones a 1 millón, a 163.000 pesos, perdón. Entonces, de una manera fácil, sin importar que tanto vaya a crecer mi base de datos, ya yo tengo unos valores que me pueden servir para informes de venta. Ahora vamos. En ventas por día necesitamos saber cuánto fueron las ventas por día y cuánto fueron la cantidad de artículos vendidos ese día. Para el precio, ¿qué hacemos? En este caso podemos utilizar la función sumar sí, que es una función muy buena que de hecho nos sirve en muchas ocasiones. Más adelante vamos a ver cómo conjugar la función sumar sí por datos de búsqueda. Por ejemplo, yo aquí le dije que sumara sí en base a ese nombre. Si yo no tengo el nombre, yo pude haber puesto el nombre entre comillas, pero más adelante lo vemos. Entonces, vamos a decirle que nos sume sí y solo sí es esta fecha de datos. Entonces, aquí me pide, primero, ¿cuál es el rango donde aparece mi criterio? El rango donde aparece mi criterio es este. Luego me pide mi criterio. Vamos y buscamos mi criterio, que es esta fecha. Y luego me dice cuál es el rango que va a sumar ese criterio, que es el precio de venta. Damos enter. Seleccionamos el tipo de número, quitamos los decimales que no nos interesa y nos dice, vea, para este día se vendieron este valor y vamos a ver la cantidad, le vamos a dar contar sí, perdón, contar sí. Me dice nuevamente lo mismo. Rango, ¿dónde está mi rango de valores? En este caso es de fecha y me dice cuál es mi criterio, la fecha. Cerramos y me dice, solamente el día primero se realizaron 3 ventas por valor de 4.791.000. Vamos a ver si es cierto. El día primero efectivamente solamente fueron 3 ventas y el valor fue, al seleccionarlo automáticamente me dice que 4.791.000. Vea que lo estamos haciendo de una forma fácil, dinámica y efectiva. En un nivel posterior vamos a utilizar algo similar que se llama tablas dinámicas, donde vamos a hacer lo mismo pero en menos pasos. En este caso, si nosotros cambiamos la fecha a una fecha diferente, automáticamente él nos da la información sin necesidad de ir a ejercer, buscar, sumar, contar uno por uno y llevar una calculadora adicional. En este caso, estas son las funciones que vamos a utilizar inicialmente y que nos van a servir para mejorar y automatizar un poco más lo que llevamos día a día. ¿Qué vamos a hacer?
se les va a montar, o ya está montado en ese momento, esta información. Simplemente para la evaluación de la semana ustedes deben de mandar este mismo formato ya resuelto para efectos de revisión de información. ¿De acuerdo? Feliz día y gracias por estar con nosotros el día de hoy.